Voltaje eléctrico. Para explicar el voltaje eléctrico lo compararemos al agua almacenada en dos tanques, uno situado a nivel del suelo y otro a una altura H. Aquí está el primer tanque y el otro tanque. Están situados a una altura H. Ahora, el agua fluye del tanque situado a mayor altura al tanque ubicado en el suelo. Esto debido a la gravedad, ¿no? Y es por la diferencia de alturas. Y cae a una cierta presión. Y esto se debe a la altura, ¿no? Según a la altura que va a estar, va a caer a una cierta presión que existe entre ambas. Ahora, ¿cómo tenemos energía eléctrica en nuestros hogares? Es a través de una represa que envía agua a presión mediante una cañería que podemos apreciar. Es una cañería que se envía agua y esta agua a presión cae en una turbina. Esta es la turbina. Y directamente el agua va a impactar a través de unas boquillas, va a impactar en estos álabes de la turbina, el cual van a hacer girar esta turbina y está acoplada a un motor eléctrico. Y este motor eléctrico al girar va a generar este voltaje eléctrico o diferencia de potencial. Y el voltaje eléctrico que genera este motor al ser girado por la turbina va a generar una corriente alterna, el cual dijimos en el tema anterior, vimos que esta corriente alterna es de esta forma, ¿no? Es una onda sinusoidal, el cual está constantemente cambiando de polaridad, de positivo a negativo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en una? También dijimos que existe la corriente directa. Tenemos una batería. La batería, sabemos que las baterías son generalmente son de 12 voltios. ¿Cómo se produce aquí esta diferencia de potencial? Ahora, para que haya una circulación de corriente, debe haber una diferencia de carga de electrones en el punto de conexión del voltaje de esta batería. En un circuito básico, lo que produce el movimiento de corriente de esta diferencia de potencial es el potencial bajo de una batería tenemos el negativo, que es de 0 voltios, y el potencial alto sería 12 voltios. Ahí tenemos esa diferencia de potencial en un voltaje continuo. Este es voltaje continuo, 12 voltios en DC. Esto lo podemos apreciar en el primer tema. Dijimos que existe la corriente alterna y la corriente continua. Ahora, esta diferencia de potencial es el voltaje, cuya ecuación del voltaje es, ¿qué dice? La ecuación del voltaje dice que es igual al trabajo sobre la carga en columbios. El trabajo es igual a, se representa en julios, y la carga en columbios dijimos que se representa en columbios. Un joule sobre un columbio equivale a un voltio. Esa es la definición de voltaje. Unidades de medida del voltaje. Tenemos el voltio, tenemos el milivoltio, que se expresa así, 0,01 en su notación decimal. En su notación científica es 1 por 10 a la menos 3. Lo propio, un microvoltio, se representa en esta notación decimal, o 1 por 10 a la menos 6. Unidades mayores que el voltaje tenemos, que el voltio tenemos, 1 kilovoltio sería igual a 1000 voltios, o 1 por 10 a la 3, o 1 megavoltio, que equivale a 1 millón de voltios.